Trabajo en uno de esos restaurantes de lujo que solo existen para hacer sentir a los ricos como si vivieran en una película. Todo está coreografiado, las copas, las luces, las sonrisas falsas. Mi trabajo es sonreír, servir y no hacer preguntas. Hasta que vi lo que vi. Todo empezó una noche aparentemente normal, un martes. No suele haber mucha gente, pero esa noche, la mesa 14 pidió una reserva privada para 2 personas, en una zona semialejada del salón. Nombre de la reserva, señor Vera. No me sonó familiar, pero a los 10 minutos de que llegara el tipo, ya estaba claro que era alguien con poder. Vestía impecable. Traje de diseñador. Perfume fuerte. Pero lo que más me llamó la atención fue la forma en la que los gerentes lo trataban, como si fuera un ministro. Lo acompañaba una mujer más joven. Mucho más joven. Diría que no pasaba de los 24. No la trataba como pareja. Tampoco como acompañante pagada. Era algo más. Confuso. Pero no fue hasta que pidió el old fashion doble para ella que todo se desvió. Desde la barra, lo vi meter algo en el vaso. Sutil, prácticamente imperceptible para cualquiera menos para alguien como yo, que lleva 5 años en esto y tiene ojos de halcón para identificar un mal trago o un cliente conflictivo. Pensé que era paranoia. Hasta que lo hizo 2 veces más. Cada vez que ella iba al baño o miraba el celular. Así que hice algo estúpido. O valiente. Depende a quién le preguntes. Activé mi cámara del teléfono, la que tengo escondida en el forro del delantal, que usamos para grabar clientes que se ponen violentos. Nunca la había usado para esto. Grabé todo. Cuando vi el video completo esa noche, casi vomito. No solo drogó la bebida, sino que también lo escuché decir, esta va a dormir como un bebé. ¿Y si no quiere? Preguntó el camarógrafo, su socio, aparentemente. No se va a enterar. Y entonces lo escuché bien. Lo llamaron por su verdadero nombre, juez Ricardo Montiel. Sí, el mismísimo juez de la Suprema Corte Provincial. El que todos los días sale en los diarios hablando de justicia, ética y familia. Y yo tenía el puto video en mis manos. Ahí comenzó todo. Dormí mal. Muy mal. Toda la noche dándole vueltas a lo mismo. Tenía el video. Tenía la prueba. Y al mismo tiempo, no tenía nada. Porque si lo denunciaba, ¿a quién iba a acudir? ¿A la policía? ¿A un juez? Él era un juez. Uno de los más reconocidos del país. Salía en la televisión hablando de combatir el narcotráfico y proteger a las víctimas de abuso. Era casi un héroe nacional. Pero yo lo había grabado drogando a una mujer. En mi restaurante. En mi horario. ¿Y ahora qué hacía? Fui al trabajo ese miércoles con el estómago revuelto. Tenía miedo de que alguien supiera, de que me hubieran escuchado. De que el sistema de cámaras del restaurante tuviera algo. Pero todo parecía normal. Demasiado normal. Así que decidí ir con la jefa de recursos humanos, Laura. Era joven, nueva, parecía tener buenas intenciones. Pedí una reunión personal y urgente. Me hizo pasar a su pequeña oficina al fondo. Cuando le conté que había grabado a un cliente manipulando la bebida de una mujer, me miró con los ojos bien abiertos, pero no de sorpresa. De miedo. ¿Lo grabaste? Me dijo, bajando la voz. Sí. Tengo todo en video. Lo que le echó. Lo que dijo. ¿Quién es? Se quedó en silencio. Tragó saliva. ¿Quién es? Se lo dije. El nombre completo. Y su reacción me congeló la sangre. Laura cerró la laptop de golpe, miró hacia todos lados, y bajó las persianas de la oficina. Tenés que borrar ese video, ya. No sabes en lo que te estás metiendo. ¿Estás jodiendo? ¿Vos viste lo que hizo? Sí. Y por eso te digo que lo borres. ¿Vos sabés lo que pasó con Martín? ¿Quién carajo es Martín? Y ahí vino el primer gran giro. Martín era mesero como vos. Hace un año. Grabó algo parecido, del mismo tipo.
Quiso denunciarlo. Desapareció. Dicen que renunció, pero yo vi cómo se lo llevaron. No volvió nunca más. Ni siquiera cobra su liquidación. ¿Y nadie hizo nada? El gerente está comprado. Todos lo saben. El juez viene acá porque es zona segura. Porque tiene a medio staff comiéndole de la mano. Me quedé helado. Le mostré el video. Lo miró con la cara completamente blanca. Esto te puede costar la vida, boludo, me dijo, sin vueltas. Pero no estaba solo. Porque cuando salí de la oficina, una compañera camarera, Meli, me interceptó. ¿Hablaste de lo del juez? Me dijo en voz baja. ¿Cómo sabes? Porque, yo también lo grabé hace meses. Segundo giro. No era la única víctima. Me llevó al fondo, detrás del depósito. Ahí me mostró su celular. Tenía otro video, mismo juez, otra mujer, otro día. Pero esta vez no solo era la droga. Se lo veía a él llevándola al auto. A rastras. Traté de entregarlo. Fui a la comisaría. No hicieron nada. Al otro día, entraron a mi casa y me revolvieron todo. No me robaron nada, solo el celular. Por suerte, tenía copia. Meli tenía miedo. Pero estaba furiosa. Y yo también. ¿Y si juntamos pruebas? ¿Y si hacemos todo bien legal? Me miró con lágrimas en los ojos. Hay algo más. Él no solo droga mujeres. Hay una lista de contactos dentro del restaurante. Camareros que le preparan las bebidas especiales, y hasta una chica que... Se interrumpió. ¿Qué? Una chica que trabaja de hostess, dicen que es su hija. No reconocida. Esa noche no hubo tiempo para dudar. Meli y yo nos metimos en una zona del restaurante donde casi nadie entra, la sala de control de cámaras. Yo sabía dónde estaba la llave. Llevaba 5 años en el lugar y más de una vez me había encargado de abrir para técnicos o personal externo. Nadie sospecharía. Esperamos a que dieran las 2:15 de la mañana cuando ya no quedaba casi nadie, excepto el de limpieza y un par de cocineros borrachos. Entramos. La sala era más pequeña de lo que pensaba. 2 escritorios, pantallas encendidas todo el tiempo, y un sistema de almacenamiento con varios discos duros. Meli había traído una memoria USB. Tenía un programa que usó su primo, informático, para copiar carpetas enteras en segundos. Lo conectamos y empezamos a buscar. Y ahí vino el primer golpe al estómago. Una carpeta llamada Clientes Especiales. Entramos. Había al menos 25 carpetas por fecha. Videos grabados por las mismas cámaras del restaurante que supuestamente son solo de seguridad. Pero no era eso lo que mostraban. Eran grabaciones de mujeres drogadas. Algunas inconscientes. Algunas siendo llevadas por hombres distintos. Y algunas incluso reconocibles en la farándula nacional. Meli se tapó la boca. Yo sentí que iba a vomitar. Esto es una red, dije. No es solo el juez. Pasamos las grabaciones rápido. Algunas eran de hace 2 años. Otras, de hace 3 semanas. Todos los videos estaban numerados, como si fueran parte de un catálogo. Mira eso, dijo Meli señalando una carpeta aparte. Internos, decía. Adentro, un archivo PDF llamado lista negra. Lo abrimos. Nombres. Nombres de empleados. Con anotaciones. Martín R. Mesero, eliminado. Jimena C. Hostess, transferida, a INF. Pendiente. Meli S. Riesgo medio. Alan T. Riesgo alto, observación activa. Ese último era yo. Había una jodida lista de empleados marcados como amenazas. Nos estaban vigilando. A todos. Desde hace tiempo. Me tienen en riesgo medio, dijo Meli. A vos te están observando. ¿Quién hace esta mierda? Y ahí vino el siguiente giro, una nota firmada al final del PDF, RM. No solo el juez. El dueño del restaurante también estaba metido. Ramiro Méndez.
dueño y fundador del restaurante. Un tipo que aparecía en revistas como empresario ejemplar. Estábamos en medio de una cloaca de gente poderosa, sucia hasta la médula, que operaban bajo la fachada de alta cocina y servicios 5 estrellas. Copiamos todo lo que pudimos. Pero sabíamos que el tiempo estaba corriendo. Cuando salimos del cuarto, nos topamos con el cocinero de noche, Gustavo. Nos miró con extrañeza. ¿Qué hacían ahí? Laura nos pidió revisar unas cámaras porque se había perdido una bandeja, improvisé. Nos dejó pasar. Pero su mirada era incómoda. Al otro día, lo confirmamos, Ramiro Méndez se había reunido esa mañana con el juez Montiel. A puerta cerrada. En su oficina. Y a las 6 de la tarde, cuando fui a marcar tarjeta, mi tarjeta no funcionaba. Meli tampoco pudo entrar. Estábamos oficialmente despedidos. Pero también, oficialmente, teníamos todo. Los videos. Los nombres. Y ahora, solo quedaba saber a quién podíamos confiarle esa información. Con los archivos en una memoria USB escondida bajo una baldosa de mi casa, pasé esa noche en vela. Meli tampoco pudo dormir. Me escribió a las 3:40 de la mañana: necesitamos un periodista. Alguien grande, pero que no esté comprado. Y el nombre nos vino a los dos a la mente: Marcelo Cárdenas. Un periodista independiente que había destapado un escándalo político el año anterior. Era incómodo para los poderosos y se jactaba de no deberle nada a nadie. Meli tenía una prima que trabajaba en su equipo como asistente de redacción. Esa mañana le escribió. En la tarde, ya teníamos una cita. Nos encontramos en una cafetería del centro. Marcelo era más bajo de lo que se veía en cámara, pero sus ojos eran afilados. Analizaba todo, no parpadeaba. Le entregamos la USB sin rodeos. Antes de que la veas, sabe esto: está metido un juez, un empresario reconocido y quizás más. No tenemos respaldo de nadie, ni abogados. Solo queremos que se sepa la verdad. Marcelo no dijo mucho. Solo nos pidió 24 horas. Nos fuimos tensos, pero con esperanza. Esa noche ocurrió lo que cambió todo. Meli me llamó a las 11:06 de la noche llorando. Matilda está muerta. ¿Qué? Matilda. Una de las chicas de los videos. Trabajaba en el mismo bar donde conocí a Montiel. Apareció muerta en su casa. La noticia aún no salía, pero Meli conocía a alguien en la morgue. Supuestamente había sido suicidio. Pero ella sabía que Matilda había sobrevivido una noche con el juez. Le había contado lo que recordaba, entre brumas, pero había mencionado el lugar, la música, incluso a Ramiro Méndez. Y ahora, justo cuando empezamos a movernos, estaba muerta. Me costó dormir, pero lo hice. Al otro día, prendí el celular y vi que Marcelo me había escrito a las 5:13 de la mañana: necesito verlos. Urgente. Pero no en la oficina. Plaza Malverde. 7 de la mañana. No traigan nada. Solo ustedes. Algo andaba mal. Nos encontramos con él. Estaba diferente. Ojeroso. Más callado que antes. Los archivos son reales, dijo de entrada. Y son incluso más grandes de lo que creía. ¿Entonces lo vas a publicar? Pregunté. No puedo. Silencio. No puedo porque ya saben que lo tengo. Nos quedamos de piedra. Anoche entraron a mi oficina. Forzaron la puerta, pero no se llevaron nada físico. Solo se robaron la laptop. Y dejaron algo. Sacó una hoja doblada. Era una foto de su hija saliendo de la escuela. Y una nota: ¿vale la pena? Ahí entendimos que el juego era mucho más sucio de lo que creíamos. No me pregunten cómo, pero lo que tienen toca intereses altísimos, dijo Marcelo. Esto no solo es un juez. Hay diputados. Empresarios. Hay gente que puede mandar a matar a alguien como si pidiera una pizza. Y ahí, nos soltó algo que no esperábamos: Ramiro Méndez no está solo. El restaurante es parte de una red que funciona en varios países. Lo usan para cazar víctimas.
Gente con vulnerabilidades. No todas las mujeres sobreviven. Yo me quedé helado. ¿Y qué hacemos entonces? Marcelo se guardó el papel, y antes de irse, nos dijo algo raro: la memoria USB que me dieron, tenía un archivo oculto. Muy bien cifrado. Tardé en abrirlo. ¿Qué había? Una lista. Una especie de log, con pagos. Transferencias. Nombres y montos. ¿A quiénes? Pregunté. Marcelo me miró y bajó la voz. Algunos medios. Algunos periodistas. Algunos jueces. Y a una tal MS. Me paralicé. Meli S., no sé, dijo él. Pero uno de esos pagos tiene tu número de cuenta bancaria. 15,000 pesos. Hace 6 meses. Eso es mentira. Grité. Meli me miró con los ojos abiertos, y en ese momento, empecé a dudar. Había cosas que no sabía de ella. No sabía dónde había trabajado antes. No sabía por qué había elegido justo este restaurante. ¿Y si todo era una trampa? Marcelo solo se fue. Nos quedamos ahí, en la plaza, en silencio. Yo con la cabeza hecha mierda. ¿Y si todo esto me estaba siendo orquestado? ¿Y si yo era solo un peón? Esa noche me fui a casa sin hablar mucho con Meli. Me dijo que no era ella. Que no sabía nada de ese dinero. Que jamás había recibido un solo peso de nadie. Pero la duda ya estaba sembrada. Y el instinto me decía que tenía que verificar. Lo primero que hice fue revisar mis cuentas. Y sí, había un depósito de 15,000 pesos, justo la fecha que Marcelo mencionó. Pero lo extraño era que no venía de una cuenta personal. Era una cuenta de empresa, con razón social genérica, Serviciales del Norte S.A. Jamás la había oído. Me metí a investigar. La empresa no tenía sitio web. Tenía un número de quit ligado a otra sociedad fantasma, Grupo 13 Consultores. ¿Y adivina quién aparecía como socio minoritario en esa? Ramiro Méndez. Ahí se me cayó el mundo. No tenía idea de cómo, pero yo estaba atado a este tipo de una forma que ni siquiera comprendía. Ese mismo día, me llegó una alerta del sistema de cámaras de mi casa. Tengo una app que me notifica cada vez que detecta movimiento. Había movimiento en la cocina. Pero yo no estaba. Nadie tenía copia de la llave. Meli tampoco vivía conmigo. Vi la grabación. Era un tipo alto, con gorra, guantes, completamente vestido de negro. Revisó mis cajones. No se llevó nada. Solo dejó algo pegado debajo de la mesa. Me volví loco. Salí volando del trabajo y fui directo. Revisé toda la casa, y debajo de la mesa, había una nota pegada con cinta negra. Solo decía, no confíes en ella. Te lo advertí. Si seguís, terminás como los otros. La nota tenía una especie de firma, JN. Ese nombre no me sonaba. Pero me sentí vigilado. Perseguido. Y más que eso, manipulado. Esa misma noche, hice algo que nunca imaginé. Hackeé el celular de Meli. Tenía una app instalada desde que salíamos, para encontrar mi teléfono. Nunca la desinstaló. Usé eso para clonar parte de sus datos. Chats, fotos, audios guardados en caché. Y encontré una nota de voz eliminada, enviada semanas atrás a un contacto sin nombre. Usé un programa para recuperar el audio. Lo escuché, temblando. Él no sospecha nada todavía. La USB la tiene en su casa. Si hago esto bien, me prometiste que después me ayudas con lo mío. Estoy cansada de esta doble vida. Me quería morir. La voz era de Meli. Clarísima. Y no hablaba de una investigación. Hablaba como si todo fuera parte de un trato. Como si yo fuera parte de un plan. Y lo peor fue el final del audio: no se te ocurra nombrar a Jorge, porque si lo descubren, todo se va a la mierda. ¿Jorge? ¿N era la misma persona que firmó la nota en mi casa? Tenía que confrontarla. Le escribí que nos viéramos. Fui directo. Le mostré el depósito.
Le mostré el audio. Ella primero se quedó en shock, luego se quebró. Pero no de culpa. De desesperación. No sabes nada. Nada. Gritó. Me usaron. Yo también fui víctima. Lloraba, pero no parecía del todo mentira. Me explicó que hace 2 años conoció a Jorge Núñez, un empresario que le prometió ayudarla a limpiar sus antecedentes. Había tenido un problema legal menor por falsificación de documentos cuando era más joven. A cambio, debía trabajar para él como informante. Entrar a lugares, hacer preguntas discretas, buscar gente vulnerable. Fue así como llegó a Ramiro Méndez. Y después, a mí. Me dijeron que era solo un tipo más que había visto algo que no debía. Me dijeron que vos ya estabas involucrado con ellos, que ibas a caer igual. ¿Y ahora qué carajo querés? Le pregunté. Me miró, destrozada, pararlos. Pero no podemos solos. En ese momento, me sonó el celular. Un número privado. Atendí. Tenés 24 horas para decidir de qué lado estás, dijo una voz distorsionada. Si elegís mal, tu nombre va a estar en la próxima tumba. Y colgó. No dormí esa noche. Pasé horas pensando en lo que me dijo esa voz distorsionada. Tu nombre va a estar en la próxima tumba. Eso no se olvida fácil. Pero lo que más me carcomía era algo peor. ¿Por qué yo? ¿Qué mierda había hecho para que una red de jueces, empresarios y falsos informantes me tuviera en la mira? A las 4:17 de la mañana, me llegó un mensaje desde un número extraño. Solo decía, ¿querés entender todo? Empezá por buscar a Carlos Zamora. No está muerto. Carlos Zamora. Ese nombre lo conocía. Fue el denunciante original en un caso de corrupción que involucraba a Ramiro Méndez y a un juez federal. Había salido en las noticias hace 3 años. Poco después, Carlos se suicidó. Supuestamente. Busqué su caso. La nota oficial decía que se arrojó al río Paraná. Pero su cuerpo nunca apareció. ¿Y si estaba vivo? La única pista era una dirección vieja en un pueblo cerca de Santa Fe, donde había vivido antes del escándalo. Al otro día, tomé un colectivo y viajé hasta allá. Cuando llegué a la dirección, era un taller mecánico abandonado. La casa de al lado tenía el cartel de vende empanadas caseras. Toqué el timbre. Me atendió una mujer mayor, de unos 60. ¿Busca a alguien? Carlos Zamora. Me dijeron que podría encontrarlo por acá. La señora me miró largo. Luego asintió con la cabeza muy despacio. Si venís con malas intenciones, mejor date vuelta ahora mismo. Solo quiero entender qué está pasando. Alguien me advirtió que lo buscará. Ella cerró la puerta, pero no sin antes decir, espera. Volvió 10 minutos después, me hizo pasar al patio trasero y abrió una compuerta de chapa escondida bajo unas ramas. Bajamos por una escalera angosta y oscura. Y ahí estaba. Carlos Zamora. Vivo. Con barba, ojeroso, flaco como un preso político. Pero sus ojos estaban encendidos. Tardaste, me dijo sin saludar. ¿Qué te hizo venir? Una amenaza. Y la sospecha de que estoy metido en algo que no entiendo. Carlos me miró, con una mezcla de lástima y resignación. No lo estás. Te metieron. Como a mí. Pasamos horas hablando. Me contó que todo empezó cuando denunció una red de favores judiciales. Jueces, fiscales, empresarios y narcos. El juez que él denunció fue exonerado por falta de pruebas. Carlos recibió amenazas, su familia fue hostigada, y un día apareció una carta falsa de suicidio con su nombre. Pero una amiga lo ayudó a desaparecer. Desde entonces, vivía como fantasma. ¿Y por qué sigo con vida yo? Porque todavía podés servirles. Pero cuando dejes de ser útil, bueno, viste lo que le pasa al resto. Le conté todo lo que sabía. Lo del juez, lo del audio de Meli, lo de Ramiro. Carlos se rascó la barba y me dijo, entonces hay una forma. ¿De qué? De voltear todo esto. Pero necesitas pruebas. Reales. Filmaciones, transacciones,
nombres. Y necesitas un cebo. Meli, Carlos sonrió sin ganas. ¿Confías en ella? No supe qué responder. Entonces úsala. Como ellos te usaron a vos. A la semana siguiente, Meli volvió a mi casa. Habíamos quedado en que íbamos a trabajar juntos. Le conté que Carlos estaba vivo. Que iba a ayudarnos. Hay una forma de grabar a Ramiro hablando. Tengo acceso a sus reuniones. ¿Te siguen usando? Sí, pero no saben que vos sabés todo. Me entregó una pequeña USB con grabaciones viejas. Y una de ellas me congeló la sangre. Era la voz de Ramiro, claramente, diciendo, si el juez vuelve a abrir el caso Zamora, nos tenemos que volar a uno más, ¿qué te parece el chico? El mesero. Me cae bien, pero ya vio demasiado. Era yo. Hablaban de matarme, como si fuera cualquier cosa. Carlos me ayudó a enviar copias de esa grabación a 4 periodistas distintos. También la entregamos, de forma anónima, al diario El Argentino. Pero antes de que saliera publicada, algo explotó. Ramiro fue arrestado. Y el juez, también. Pero no por la grabación. Por otra cosa. Un archivo que yo jamás había visto, y que Meli no recordaba haber entregado. Era un video. Mostraba a Ramiro con el juez drogando a mujeres en un bar. Las mismas imágenes que yo había captado sin querer meses atrás. Alguien más las había filtrado. ¿Pero quién? Carlos me mandó un mensaje, tenés un nuevo amigo. No le falles. Lo abrí. Era un contacto en Telegram. Nombre de usuario, @JNDespierto. Jorge Núñez. El tipo que me había amenazado al principio. Y ahora, me estaba ayudando. El contacto de Telegram, @JNDespierto, me escribió esa misma noche. Solo puso, abrí esta carpeta. Pero abríla cuando esté solo. Venía con una contraseña y un link cifrado. Me encerré en la cocina a las 3 de la mañana, con los auriculares puestos. Cuando abrí el archivo, era un video grabado en VHS digitalizado. Parecía viejo. De los 90. La imagen era borrosa, pero reconocí 2 cosas al instante. 1, estaban en el mismo restaurante donde yo trabajo ahora. 2, uno de los tipos en la mesa, era mi papá, mi viejo, que había muerto cuando yo tenía 11 años, estaba ahí, sentado con Ramiro, mucho más joven, y otro hombre que parecía un fiscal. Todos brindaban. Riendo. En un momento, el audio se volvió más claro. Si seguimos con esto, vamos a tener que incluir al juez. Pero sin dejar rastros, como con aquel chico del norte. Mi viejo contestó, no te preocupes. Si algo pasa, tengo un idiota que puede comerse el marrón. Nadie va a tocar a mi hijo. ¿Qué carajo significaba eso? ¿Estaban involucrados en la misma red? ¿Y desde hace cuánto? ¿Y qué quiso decir con nadie va a tocar a mi hijo? ¿Me estaban protegiendo, o marcando? El mensaje de Jorge llegó segundos después. Tu viejo fue uno de los primeros. Él armó parte de la red que hoy estás intentando desarmar. Me costó respirar. La cabeza me daba vueltas. Siempre creí que mi viejo fue un comerciante honesto, un tipo serio. Pero resulta que el restaurante familiar fue la cuna de una red de corrupción judicial. ¿Por qué me estás mostrando esto?, le escribí. La respuesta fue brutal, porque hay algo más. El día que murió, no fue un accidente. Al día siguiente, fui al archivo del hospital donde supuestamente mi padre había muerto por un infarto. Lo que encontré fue perturbador, no había autopsia. Solo un informe escrito a mano con tachones. Y lo peor, la firma del médico estaba falsificada. Volví a casa con una mezcla de rabia, confusión y miedo. Meli me estaba esperando. ¿Estás bien? No, mi viejo era parte de esto. Y parece que lo mataron cuando quiso salirse. Meli no se inmutó. Lo sabía. Me la quedé mirando como si me hubiera apuñalado en el estómago. ¿Qué dijiste? Que lo sabía. No todo, pero sabía que tu viejo estaba metido en cosas turbias.
¿Y nunca dijiste nada? Porque creí que lo hacía por vos. Era su forma de protegerte. Protegerme. Estaba armando una red criminal. Meli bajó la cabeza. Pero no me pidió perdón. Hay algo más que tengo que contarte. Sacó un sobre del bolsillo. Lo abrió. Era una prueba de ADN. ¿Qué es esto? De Jorge Núñez. Él me la mandó. ¿Por qué? Porque quiere que sepas quién es tu verdadero tío. Leí el informe. El ADN de Jorge Núñez, y el mío. Compatibilidad genética, 50%. Conclusión, Jorge Núñez es medio hermano de tu padre. Es tu tío, y él fue quien ayudó a tu papá a limpiar las cosas. Después, se rebeló. Por eso se fue del país. Todo estaba entrelazado. Mi padre, Ramiro, el juez, Jorge, todos formaban parte de un sistema que había usado mi restaurante como tapadera. Y ahora, yo era la última pieza que no habían podido controlar. Al otro día, recibí una caja por correo. Sin remitente. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un teléfono viejo, de esos con tapa, cargado. Y una nota que decía, pone play. Lo hice. Era una llamada grabada. ¿Y el pibe? Tranquilo. El mesero no sabe nada. Cree que todo esto es porque filmó una droga en una copa. ¿Y si investiga más? Que investigue. Mientras no se entere lo del viejo, y de que fue su propia madre la que entregó los papeles. La voz era de Ramiro. Y del otro lado, la voz de mi madre. Fin de grabación. Corrí a casa de mi vieja. No podía más. Ella me abrió como si nada. Hola, mi amor. ¿Fuiste vos? Su cara palideció. ¿De qué estás hablando? Vos. Vos entregaste los papeles para que lo maten. A mi papá. Y después me dejaste crecer sin decir nada. Ella no respondió. Solo me miró con los ojos vacíos. Y dijo lo peor, fue por tu bien. Mi vieja se sentó en el sillón sin mirarme. Como si esa confesión le hubiera quitado un peso de encima. Tu papá no era el hombre que creías, dijo con voz temblorosa. Él decidió meterse. Yo solo. Apreté el botón. Y eso justifica que lo entregaras. No lo maté. Pero sí firmé los documentos que permitieron que lo aislaran. Lo iban a exponer. Lo iban a sacar de todo. Yo solo. Facilité que desapareciera sin armar escándalo. ¿Y te quedaste callada 15 años? Porque estaba cuidándote a vos. Tuve ganas de gritarle que era una mierda de excusa, pero algo me frenó. ¿Por qué crees que jamás te dejé irte del restaurante? Siguió. Porque mientras estuviera cerca, te protegía. No por amor. Por control. Me quedé parado, sin poder decir nada. ¿Quién sos, mamá? La única que entendió cómo sobrevivir en un mundo que tritura a los inocentes. Y vos, todavía no decidiste si querés ser mártir o jugador. Me fui de esa casa con ganas de prenderle fuego a todo. Le escribí a Jorge. Le pedí que me explicara todo. Me mandó una dirección en las afueras. Cuando llegué, me estaba esperando con una pila de carpetas. Literalmente, papeles, archivos escaneados, audios, recortes de prensa. Toda una cronología de más de 30 años de corrupción judicial encubierta. Esto, me dijo, es el legado de tu padre. Y también su condena. Los nombres en esas carpetas eran bestiales: jueces, fiscales, empresarios, médicos, periodistas. Todos metidos. ¿Y qué querés que haga con esto? Lo que él no tuvo huevos de hacer. Exponerlos. Me mostró un video más reciente. Era Ramiro. En una fiesta privada. Tenía a una chica muy joven en brazos. Drogada. Él se reía con otros hombres. Lo filmamos hace 3 meses. ¿Sabes quién la llevó hasta ahí? ¿Quién? Tu madre. No aguanté más. Me derrumbé. ¿Por qué todo el mundo tiene mierda encima menos yo?
Porque todavía no tomaste tu decisión. Todos lo hacen eventualmente. O te unís, o los tumbás. Pero no podés quedarte al medio. ¿Y vos qué hiciste? Yo elegí caer. Pero me llevé unos cuantos conmigo. Ahora te toca. Esa noche, tomé una decisión. Fui a trabajar como si nada. Pero llevé un micrófono oculto. Quería hacerlo caer en su propio terreno. Esperé a que Ramiro llegara. Lo atendí con una sonrisa. Lo de siempre, jefe. Él sonrió. ¿Viste que al final te va bien? Siempre supe que eras útil. Lo grabé. Todo. Desde su chiste sobre clientes que necesitan dormir bien hasta su pedido de una copa especial para la mesa 4. Cuando fui a preparar esa copa, me temblaban las manos. Pero me aseguré de cambiar las botellas. Lo que esa chica iba a tomar. No iba a tener nada. Salí al salón. Serví las copas. Ramiro guiñó el ojo como siempre. Pero esta vez, todo estaba en vivo. Jorge había montado una transmisión encubierta. Encriptada, pero accesible para las personas adecuadas. La copa nunca fue tocada por la chica. Porque dos policías de civil se sentaron a su lado segundos después. ¿Y el juez? El juez entró justo cuando Ramiro levantaba la copa, como si todo estuviera ensayado. Se acabó, Ramiro. Grité frente a todos. Todo está grabado. Ya no vas a drogar a nadie más, hijo de puta. El salón se congeló. Ramiro intentó levantarse, pero ya lo tenían esposado. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que podía respirar. Esa misma noche, llegaron a buscarme a casa. Agentes. Pero no para arrestarme. Te necesitamos como testigo clave. ¿Y eso qué significa? Que si declarás, podés tumbar a toda la red. Pero también vas a tener que desaparecer por un tiempo. Tal vez. Para siempre. Me quedé helado. ¿Y si no? Van a venir por vos. Tarde o temprano. Miré la mochila donde tenía las grabaciones, los papeles. La prueba de todo. Y pensé en mi vieja. En mi viejo. En Jorge. En todos los que habían caído por esto. Y supe la respuesta. ¿Cuándo salimos? Me asignaron una identidad temporal. Nuevo nombre, nueva ciudad. Me escondieron en una cabaña en el norte, con conexión mínima. El juicio comenzó 2 semanas después. Transmisión restringida. Pero gracias a Jorge, yo podía ver cada testimonio. Ramiro fue el primero en caer. Las grabaciones eran irrefutables. Su cara se proyectó en todos los monitores internos. Las víctimas declararon. Las pruebas lo destrozaron. Pero entonces, empezó la reacción en cadena. Cayeron 2 fiscales. Un diputado. Un jefe policial. Un director de hospital. Uno por uno, y entre esos nombres, apareció otro que me hizo tragar saliva, Catalina Ochoa, dijo el fiscal. Operaba como intermediaria en las fiestas privadas. Mi madre. La cámara apuntó a su cara. Estaba sentada. Sola. No lloraba. No se inmutaba. Solo apretaba los dientes. La sacaron esposada. Pero antes de que la sacaran, se giró. Y me miró directo a través del monitor. Como si supiera que yo estaba viéndolo todo. Como si dijera, hiciste lo que tenías que hacer. Pensé que eso era el final. Hasta que Jorge me llamó. Su voz sonaba distinta. Cansada. ¿Estás bien? No, loco. No estoy bien. Me cagaron. ¿Qué pasó? El material que teníamos. Parte fue extraviado. Una parte clave. ¿Cuál parte? La que conectaba al juez jefe del distrito. El más alto de todos. Sin eso, queda impune. Y ya comenzó a mover los hilos para que todos salgan con condenas menores. No puede ser. Sí puede. Y ya lo hizo antes. Me puse a revisar mis archivos. Y ahí me di cuenta. Alguien había entrado a mi sistema.
Un backup completo, borrado. El acceso, remoto. Inteligente. Sin rastros. Salvo uno. Un nombre de archivo residual, Catalina-backup.rar. No puede ser. Llamé al abogado del caso. Le dije que tenía pruebas de que alguien había manipulado evidencia. Lo investigaremos, me dijo. Pero sin pruebas formales, no podemos actuar. Pasaron 2 semanas. Entonces, alguien llamó a mi puerta. Abrí con miedo. Era una mujer de unos 35 años, trajeada, muy segura. ¿Eres tú?, preguntó, bajando la voz. Depende quién pregunta. Soy. Alguien a quien tu madre ayudó hace muchos años. Y alguien a quien también destruyó. La dejé pasar. Se sentó. Abrió su portafolio. Esto es lo que no quieren que veas. Dentro había una memoria. La conecté. Y el archivo estaba ahí, Catalina-backup.rar. Videos. Fotos. Conversaciones. Pagos. Era el mapa completo de la red, desde los comienzos, cuando mi madre y Ramiro trabajaban juntos, hasta los nombres de los que aún estaban activos. Y el archivo contenía algo más. Una conversación entre mi madre y Jorge. ¿Qué mierda es esto? Él hizo un trato, dijo la mujer. Jorge entregó el material completo, a cambio de inmunidad para sí mismo. Pero él. Sí. Te ayudó. Pero también se vendió. Como hacen todos. Lo llamé. Directo. ¿Es cierto? Silencio. Decime que no lo es, Jorge. Por favor. Yo. Lo necesitaba. Iban a ir por mi familia. Por mi hija. No tuve opción. Y me mentiste. Te protegí, hijo de puta. Si no fuera por mí, estarías muerto. Corté la llamada. Pero sabía lo que tenía que hacer. Esa misma noche, subí el archivo completo a 4 foros distintos, servidores cifrados, Reddit, Twitter oculto, incluso medios internacionales. Al día siguiente, explotó todo. El escándalo ya no era local. Era mundial. Mi madre, desde prisión, me mandó una carta. Solo una frase. Mataste a la familia, pero limpiaste el apellido. Bien hecho. La quemé sin leer más. Días después, me citaron en una oficina gubernamental. Lo que hiciste fue grande, dijo un hombre de traje. Pero ahora sos un objetivo. ¿Qué quieren? Que trabajes con nosotros. ¿Ustedes también están podridos? Sí, dijo sin dudarlo. Pero algunos queremos limpiar desde dentro. Necesitamos a alguien que sepa cómo se juega. Me reí. ¿Y por qué aceptaría? Porque si no, te van a silenciar. Y vos no viniste hasta acá para morir con la boca cerrada. Lo pensé unos segundos. Luego, asentí. Solo hay una condición. ¿Cuál? Voy a grabarlo todo. Todo. El hombre sonrió. Bienvenido al nuevo juego.